En el capítulo anterior, una sociedad en guerra. La sublevación militar produce un estallido revolucionario en el campo republicano. Se debilita el poder político y se desarticula la estructura económica. La vida cotidiana entre racionamientos y colectivizaciones. Excesos y represión en ambos bandos. El enfrentamiento entre dos modelos socioculturales. El rol de la Iglesia Católica en el conflicto. De la Alfambra al Ebro. El 8 de enero de 1938, los republicanos lograron la rendición de los últimos defensores de Teruel. Por primera vez, desde el comienzo del conflicto, una ofensiva del gobierno de Juan Negrín culminaba con éxito y ocupaba una capital de provincia. La batalla de Teruel evitó una maniobra del general Francisco Franco sobre Madrid. La operación no modificaba nada sustancial desde el punto de vista estratégico, pero tenía un gran valor político, propagandístico y psicológico. Este golpe estratégico, este contragolpe estratégico, pues estuvo desarrollado por el ejército de maniobra que había creado Rojo. Ese ejército se había ido forjando en Brunete y Belchite, ya en ese momento estaba en un buen grado de formación, y con él obtuvieron el primer éxito táctico de toda la guerra, que fue conquistar la ciudad de Teruel, que tuvo una gran repercusión internacionalmente y levantó mucho la moral de los republicanos. Pero además obtuvo el éxito estratégico de impedir el ataque franquista sobre Madrid, que se hubiera saldado con la conquista de la capital y hubiera conducido al final de la guerra. O sea, obtuvo un éxito táctico y un éxito estratégico. Tanto los jefes militares como los milicianos podían encarar nuevas campañas con la moral de sus efectivos fortalecida por la victoria. Pero esa felicidad tendría corta vida. Franco había impuesto una rígida consigna a su estructura militar. Todo lo que se perdía debía ser recuperado, sin importar el coste humano o material. El ministro de Defensa del gobierno de Franco y jefe del Ejército del Norte, general Fidel Dávila, ordenó a los generales Aranda y Yagüe recuperar la ciudad perdida. Aranda atacaría por el norte y Yagüe por el sur-sureste. Los dos cuerpos de ejército se empeñaron entre el 17 y el 22 de enero en un avance sin demasiados progresos, y hasta el 2 de febrero no lograrían completar el cerco sobre Teruel. Las operaciones revistieron una dureza extraordinaria a causa del frío, que alcanzó los 25 grados bajo cero. Entonces el general Vicente Rojo tiene que volver al frente de Teruel, hacerse otra vez cargo de las operaciones, traer nuevas unidades de refresco, con los problemas que eso conlleva muchas veces en la zona republicana, de que había otros oficiales como Miaja, que no quería dejar salir tropas de su ejército del centro, de Madrid. En fin, todos esos problemas tiene que enfrentarse con ellos Vicente Rojo y movilizar tropas de otros lugares para seguir combatiendo a las tropas franquistas en Teruel, que en ningún momento dan por perdida la batalla. El general Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor republicano, debió suspender el proyecto de una ambiciosa ofensiva a través de Extremadura para concentrar nuevamente sus fuerzas en Levante y responder el ataque en el río Alfambra, pero no pudo evitar que Teruel volviera a manos franquistas. La batalla de Teruel culminará en un episodio al cual se conoce como Batalla de la Alfambra. Cuando
las tropas de Franco han desbordado Yaga ciudad, rompen el frente republicano y los republicanos reaccionan con un contraataque que intenta soldar la ruptura de su frente. Lanzan allí unas tropas que se encuentran en la grave dificultad de tener el río Alfambra a su espalda y el enemigo que viene atacando y es mucho más fuerte enfrente. El frente republicano se derrumbó con grandes pérdidas y cuando acudieron tropas para cerrar la brecha, se encontraron con el río a la espalda mientras eran atacadas por la aviación. Como eran fuerzas bisonias, se desbandaron y resultaron machacadas por la caballería de los nacionales. Finalmente, el 20 de febrero, a última hora, Valentín González, el campesino que mandaba las tropas situadas dentro de Teruel, hizo una salida y se salvó con parte de sus hombres. El desenlace de la operación será terrible para los republicanos. No pueden resistir el ataque enemigo, se desbandan y son masacrados a lo largo de la llanura, hasta el extremo de que carga sobre ellos la caballería y los soldados, sobre todo los soldados marroquíes, avanzando en sus caballos, disparan prácticamente a bocajarro sobre los republicanos que huyen. La batalla de la Alfambra será la culminación de una batalla y es realmente un matadero. La pérdida de Teruel afectó duramente la moral republicana, pero, por sobre todas las cosas, desgastó sus reservas en una durísima batalla que se prolongó por 2 meses, por la posesión de un objetivo estratégicamente secundario. Al final de la batalla de Teruel, de esos 2 meses de guerra, se calcula que las bajas de los 2 ejércitos, o de cada uno de los ejércitos, ronda en torno a los 35.000 hombres, contando muertos, contando heridos, prisioneros, desaparecidos. Son realmente cifras muy importantes. La superioridad material del ejército franquista a principios de 1938 era decisiva, pero hasta ese momento no se le había sacado todo el partido posible. Las ofensivas se encaraban con un concepto de columna, concentrando el frente de ataque y facilitando las posiciones defensivas de sus enemigos. Era una guerra de desgaste, primitiva y lenta. Quizá por esa razón, los republicanos fueron sorprendidos cuando, el 9 de marzo de 1938, el bando nacional desencadenó una ofensiva combinada a lo largo de un frente de más de 100 kilómetros de ancho, que descendía por el territorio de Aragón y cuyo objetivo era alcanzar el mar a la altura de Vinaroz y dividir la zona republicana. En el bando nacional el bombardeo se utilizó como un recurso estratégico y no se reparó en bombardear las ciudades. Barcelona tuvo los famosos bombardeos de marzo del 38 que coincidieron con lo que hablábamos antes, es decir, con el movimiento aquel de a la ruptura del frente de Aragón. Se consideró que un bombardeo fuerte de Barcelona minaría la moral de la retaguardia en unas circunstancias que en el frente las cosas iban muy mal. Entonces fue un bombardeo de 24 horas seguidas, turnándose los aviones, me parece que eran cada 3 horas, sobre todo aviones procedentes de Mallorca, y esto naturalmente, el bombardeo reportaba un porcentaje de víctimas, entre las cuales había mujeres y niños. Al iniciar su contraofensiva en Aragón, Franco quería partir en 2 el territorio republicano. En esta ofensiva participaban las divisiones regulares que habían recuperado Teruel, además de las unidades marroquíes y el cuerpo expedicionario italiano. El cambio de táctica favoreció a los atacantes. El día 10 ya habían quebrado el frente. La resistencia republicana se derrumbó en Belchite y los nacionales avanzaron incontenibles.
en Teruel ocurrirá algo que ha ocurrido en Brunete y en Belchite, una batalla levada por iniciativa republicana, se convierte en una derrota. Y hay una reflexión curiosa que hacer. En el arte militar, en la estrategia, se considera fundamental conseguir lo que se llama iniciativa estratégica. Es decir, nosotros debemos mandar la guerra y hacer la guerra donde nos convenga. Franco nunca tendrá iniciativa estratégica. Es decir, Franco teniendo superioridad militar, superioridad en medios, superioridad en ayuda exterior, etc., nunca pretende tener iniciativa estratégica. Todas las grandes batallas de la guerra, Brunete, Belchite, Teruel y el Ebro, se inician por los republicanos. Y Franco los pilla al rebote y los derrota, que es algo absolutamente inhabitual en la dirección de las operaciones militares. Rojo intentó armar una segunda línea de defensa sobre el río Martín, sobre Caspe y sobre Alcañiz, pero las tropas del general Yagüe y los contingentes italianos cruzaron el río Martín el 13 de marzo y prosiguieron sin pausa hacia el río Guadalope, donde las brigadas de Modesto y de Ibarrola se preparaban para cerrarles el paso. Sorprendido por el cambio de táctica del enemigo, Rojo cometió un error que resultaría trascendental. Durante las primeras jornadas no creyó que se tratara de una auténtica ofensiva, sino de una maniobra de diversión. Al no poder precisar por dónde se daría el ataque principal, dispersó sus reservas y favoreció la penetración enemiga. El día 22, las tropas del general Solchaga rompieron el frente por el norte del Ebro y atacaron en el frente de Huesca. El 17 de marzo ya había sido tomado Caspe por las divisiones nacionales del sur y en coincidencia con esta nueva ofensiva, Yagüe también atravesaba el Ebro y ocupaba Pina. A partir de allí, la progresión se hizo imparable. Solchaga llegó a la cabecera de los valles pirenaicos, mientras Yagüe tomaba Fraga el 27 y avistaba Lérida el 30 de marzo. Lérida caería en manos nacionales el 3 de abril, dejando abierto el camino para atacar Barcelona. Más al sur, los dos cuerpos de ejército mandados por Aranda y Berti respectivamente consumarían el corte definitivo del territorio republicano. La orilla derecha del Ebro quedó en posesión de los nacionales y el corredor hacia el mar se amplió a unos 40 kilómetros de ancho. Es indudable que la ruptura del Frente de Aragón representó un fenómeno de pánico, auténtico pánico en Barcelona, puesto que mientras había mantenido el frente en tierras aragonesas, se consideraba que la guerra quedaba demasiado lejos. Pero, claro, en el momento en que vino la ruptura a raíz de la contraofensiva de Teruel y ya vino la ruptura del Frente de Aragón y se produjo aquel avance verdaderamente rapidísimo, pues indudablemente cundió el pánico en toda Barcelona, que en aquel momento era la sede del gobierno central. Y se produjeron manifestaciones de gente encontradas, algunos que pedían paz, otros que pedían continuar la guerra con mayor esfuerzo. Las esperanzas y decepciones provocadas por la marcha de las operaciones militares repercutirían en el gobierno tanto como las del escenario internacional. El 11 de marzo, mientras se desataba la ofensiva de los nacionales en Aragón, el ejército alemán invadía Austria. La posibilidad del estallido de un conflicto mundial que enfrentaría a Adolfo Hitler y Benito Mussolini con Inglaterra y Francia levantó el ánimo de los republicanos. No es que la política de Hitler sorprenda al gobierno británico. Es que el gobierno británico está jugando una partida en la que en el fondo su gran temor es la Unión Soviética. Hay una gran miedo a los rusos, al rudo ruso. Entonces, si sale ese muchachito del bigote que nos sirve para parar a los rusos, perfecto, pero claro, algo hay que darle y dejarle que juegue un poco en Europa.
Esto conecta perfectamente con la política tradicional de los ingleses, que han jugado a que los europeos se pelearan mientras ellos dominaban el mundo. Por lo tanto, si Hitler ocupa Austria, pues tampoco les preocupa demasiado, porque lo que interesa es que Hitler sea suficientemente fuerte para parar a los rusos. Hay un error de cálculo hasta que llega la cuestión de Polonia, donde ya entienden que el aliado ha crecido demasiado. En el sector popular se reforzaron los llamamientos a la unidad y a la defensa de la democracia. El secretario general del Partido Comunista, José Díaz, afirmó el 28 de marzo: si las masas obreras, los campesinos y la pequeña burguesía urbana nos siguen y quieren, es porque saben que nosotros somos los defensores más firmes de la independencia nacional, de la libertad y de la Constitución republicana. Esto significaba lisa y llanamente proponer la instauración de un régimen comunista. El 5 de abril de 1938, Indalecio Prieto presentó su dimisión como ministro de Defensa. Prieto encarnaría el pesimismo de muchos dirigentes republicanos en relación al curso de la guerra. Prieto se había opuesto incluso a la formación de las brigadas internacionales. Y viendo Prieto la crecida de los comunistas, se produce un choque. Los comunistas empiezan a apoyar a Negrín porque coinciden con su teoría de que la guerra civil española podrá enlazar con una futura guerra europea. Indalecio Prieto no lo cree. Procura limitar el crecimiento del poder comunista en el ejército y en el comisariado, y en consecuencia los comunistas cargan contra él, hacen manifestaciones contra él, mítines contra él, hay un eslogan que se pone en marcha: fuera los ministros traidores, y finalmente Prieto, viéndose solo, tiene que dimitir. Negrín formó un nuevo gobierno, en el que retuvo el control de la defensa nacional. En este nuevo gobierno, que contaba con el respaldo de los comunistas, se buscó integrar también a los anarquistas. La idea era formar un gabinete representativo de las corrientes políticas de la capital catalana, pero la fragmentación partidaria haría cada vez más difícil la gobernabilidad. El PSOE se había dividido en corrientes enfrentadas. Caballeristas y prietistas se oponían a los negrinistas. El doctor Negrín, que era el presidente del gobierno, había basado toda su política en resistir. Él sostenía que resistir es vencer y que había que resistir amparado fundamentalmente en el hecho de la esperanza de que el conflicto europeo que se veía venir, dada el antagonismo que existía en aquel momento en la política europea entre fascismo y antifascismo, en que indudablemente aquello iba a degenerar en una nueva contienda europea. En ese caso enlazaría la contienda nuestra con la europea y entonces el final sería ya totalmente inesperado, ¿verdad? Por lo menos evitaba la derrota republicana. El fin de la guerra parecía estar próximo, pero Franco no estaba decidido a dar el golpe de gracia. No permitió que Yagüe prosiguiera su avance hacia Barcelona y resolvió que Aranda girase 90 grados y atacara Valencia, un objetivo estratégico menor, protegido por fuerzas que no habían sufrido desgaste. El 5 de julio se inició la ofensiva contra Valencia. El frente pareció derrumbarse ante los primeros embates, pero a partir del 18 de julio, la línea de fortificación republicana de Viver, a pocos kilómetros de Valencia, presentaría una dura resistencia. En los siguientes días, los nacionales sufrirían cuantiosas bajas, sin obtener resultados apreciables, y el 24 iniciarían un reagrupamiento para volver a atacar, pero no llegarían a hacerlo. Franco ordena atacar precisamente hacia Valencia, hacia donde está la mayoría de las tropas enemigas. Esto le retrasa. Y da tiempo a que las tropas sobrevivientes al ejército de maniobra reciban armamento que viene, armamento soviético y checo que llega desde Francia, que se abre la frontera, y se ponga en marcha una
un reclutamiento de soldados catalanes para nutrir estas unidades. Al cabo de poco tiempo, estas tropas destrozadas constituirán la llamada Agrupación Independiente del Ebro, posteriormente Ejército del Ebro, que es uno de los mejores ejércitos que actuarán en la guerra. Es decir, la acción de Franco sobre Valencia no toma Valencia y en cambio permite reforzar muy seriamente las defensas de Cataluña y reconstruir el Ejército del Ebro. Entretanto, Franco, nombrado por la Junta de Generales generalísimo de los ejércitos, calificaba una y otra vez el levantamiento contra la República como una cruzada militar y cristiana, en la que se debatía la suerte de Europa expuesta a la bolchevización. El 18 de julio de 1938, conmemorando el segundo aniversario de la sublevación, afirmó: Al sistema de apetitos y clientelas políticas opone el movimiento nacional el desinterés y la austeridad de sus miembros. A la irresponsabilidad política de los partidos liberales sucede la unidad de nuestra cruzada orgánicamente constituida. A un Estado neutro y sin ideales le sustituye el misional y totalitario que orienta al pueblo señalándole el camino por el que le conduce sin vacilaciones ni retrocesos. El presidente de la República, Manuel Azaña, contestó a las palabras de Franco señalando que si no fuese por la ayuda de italianos y alemanes, los sublevados no hubieran podido mantener su rebelión. Cuando los españoles de otros tiempos fundaban imperios, no traían a los extranjeros a luchar a su propio país. El pronunciamiento militar fracasó a las 48 horas. Y estos 2 años transcurridos, en que nuestros enemigos han recibido portentosos recursos en hombres y en material, y la numerosa presencia de morisma, están demostrando que hubiese cedido el movimiento seguidamente al pronunciamiento sin la ayuda exterior. También Negrín manifestaba que el movimiento nacional era la máscara bajo la cual se escondía la invasión alemana e italiana a España, a la vez que llamaba a resistir el avance fascista y a luchar por la independencia de la patria. Negrín exclamaba: Luchamos, sabedlo bien, para que España sea para los españoles, y lo lograremos. El hecho era que el pacto de no intervención solo se aplicaba a los republicanos, que se veían imposibilitados de recibir ayuda, mientras los nacionales no ocultaban la intervención ítalo-germana. El dirigente socialista Indalecio Prieto diría por eso que el pacto de no intervención era la argolla puesta al cuello de la República. La historia de Franco es realmente increíble. Bueno, él lo que pretende es abarcar la guerra, ¿no? Abarcar la guerra. Porque cuanto más abarco la guerra, más mando, porque él se subleva con generales que son monárquicos. Si acabó la guerra, los monárquicos me traen al rey y me quitan moraleja. Vamos a aguantar la guerra, alcanzo poder suficiente, machaco al enemigo y al acabar mando. Y efectivamente, le sale redondo. El 25 de julio de 1938, los ejércitos republicanos, repuestos de las pérdidas sufridas, cruzaron el Ebro en diferentes puntos e iniciaron la batalla más larga y sangrienta de la Guerra Civil. Si la ofensiva de Aragón, ejecutada por los nacionales, anunció los veloces desplazamientos que se realizarían en la Segunda Guerra Mundial, la del Ebro haría recordar los improductivos y feroces choques que caracterizaron la primera. El ejército del Ebro lo mandaba Modesto y llevaba 2 cuerpos de ejército, el 5º que mandaba Lister y el 15 que mandaba Tagüeña. Entonces, una vez establecidos allí, una vez que sorprendieron a Franco, porque lo sorprendieron, y alcanzaron las posiciones al otro lado del río, porque la operación de atravesar un río es muy complicada. Prueba es que esta maniobra que la proyectó Rojo y ejecutaron estos jefes que hemos dicho milicianos, ha sido estudiada en las academias de la extinta Unión Soviética durante años, poniéndola como modelo. El general Rojo había imaginado un ataque sorpresa, atravesando el río Ebro para tomar poblaciones como Gandesa, Batea y Valderrobles, y ocupar las sierras de Fatarella, Cabals y Pandols.
calculaba que este ataque obligaría a los franquistas a abandonar la presión sobre Valencia y permitiría a los republicanos recuperar la iniciativa. Efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Miles de soldados nacionales fueron hechos prisioneros. Fue la maniobra más brillante de toda la guerra. Esto no lo podían hacer nunca los militares africanos de Franco y compañía, nunca. Y una vez allí, pues claro, Franco no se le ocurrió otra cosa que pretender echarlos de sus posiciones a base de bombardeos artilleros y aéreos. Una barbaridad, porque se hubiera desbordado, se hubiera fijado a las tropas republicanas que estaban allí y las hubiera desbordado por el norte, podría haber ido tranquilamente hasta Barcelona, pero no lo hizo, porque era así. Las avanzadas republicanas arrollaron a las defensas franquistas entre Gandesa y Caspe en las primeras horas de lucha, pero pronto aparecieron los inconvenientes. Rojo había planificado la ofensiva sin apoyo aéreo y con una logística que tenía mejor resuelto cómo trasladar batallones de infantería a través del río que cómo hacerlo con la artillería y los carros de combate. Ese gran error táctico sería fatal. Sin camiones, carros y artillería, la progresión republicana comenzó a debilitarse. La aviación franquista bombardeaba sin descanso las concentraciones de infantería, mientras que en el río se libraba una puja muy particular. Los bombarderos destruían o averiaban los medios de paso durante el día y los pontoneros los reparaban durante la noche. El teniente coronel republicano Enrique Lister, pese a las limitaciones, logró penetrar 40 kilómetros y amenazar Gandesa, mientras más al norte, las tropas conducidas por Manuel Tagüeña también profundizaron y llegaron hasta Villalba de los Arcos. Pronto, la sorpresa había concluido y la batalla se convirtió en una extenuante lucha por mantener las posiciones, sobre todo en las sierras de Cabal y de Pandols, donde los enfrentamientos, con miles de caídos para ambas partes, se extendieron desde el 3 de agosto hasta mediados de noviembre. Tagüeña resistió en la orilla derecha hasta el 15 de noviembre. La guerra se decidió seguramente cuando la República pierde los territorios del norte, porque pierde esa posibilidad de plantear la batalla en dos frentes distintos, de mantener esos dos frentes abiertos. Ese es seguramente el momento en el que la República empieza a perder la guerra. Teruel es la primera gran batalla, la batalla más importante junto a la del Ebro. Aquí llegan a intervenir pues, sobre 200.000 hombres de los dos ejércitos y es una batalla en la que el ejército republicano da muestras ya de una cierta solidez, una solidez que alcanza posteriormente en la batalla del Ebro. Como había ocurrido en el pasado, Franco aceptó el desafío republicano y resolvió disputar el terreno palmo a palmo sin concesiones. La consecuencia fue una violenta batalla de desgaste donde la superioridad material de los nacionales terminó por imponerse, aunque con un tremendo coste para ambos bandos, pero especialmente para la República, que en el Ebro agotó gran parte de sus limitados recursos. Pero la batalla del Ebro, con ser la gran batalla de la guerra civil, es ya una batalla un poco a la desesperada. Una batalla, como hemos dicho, para tratar de alargar la guerra al máximo. Después de la batalla del Ebro, sabemos que viene esa batalla de Cataluña, que es prácticamente un paseo militar de las tropas franquistas hasta la frontera, y a partir de ahí pues ya comienza pues la total derrota de la República. En cuanto al panorama internacional, la consolidación de la política de apaciguamiento hacia Hitler, sostenida por el premier británico Neville Chamberlain, operó en contra de los intereses de la República. El Acuerdo de Múnich, en septiembre de 1938, que consolidó esa estrategia anglo-francesa en beneficio de italianos y alemanes, dejó a la España republicana virtualmente aislada y a merced de sus enemigos. La ventaja estratégica estaba definitivamente del lado franquista. Ese acuerdo puntual, que en aquel momento no era un acuerdo puntual, es decir, cuando Chamberlain firma el Pacto de Múnich con
básicamente con Hitler, él se piensa que ha encontrado una situación que permitirá una paz o una época larga de paz o un acuerdo entre esas potencias emergentes, nazis y fascistas, y las democracias occidentales, Francia e Inglaterra, ¿no? La realidad es que el acuerdo duró muy poco, ¿no? Pero precisamente en esos meses son definitivos para que las pocas posibilidades que tuvo internacionalmente la República sean definitivamente, o sea, no tenía ninguna, ¿no? El Acuerdo de Múnich supuso la entrega para su división y después para su separación de un país democrático como era Checoslovaquia. Las democracias occidentales entregaron a Hitler un país para que lo destrozara y lo ocupara. La lectura en España fue terrible. En España los republicanos esperaban que en defensa de Checoslovaquia los franceses y los ingleses declarasen la guerra a Alemania. No lo hicieron, sino que dejaron que impunemente Hitler acabara con Checoslovaquia. La lectura era clara. Si los ingleses y los franceses no defienden a un Estado evidentemente democrático como es Checoslovaquia, mucho menos van a defender a la República Española, sobre la cual dudan de si es democrática, si es comunista o si es anarquista. El 9 de septiembre, el Führer alemán Adolf Hitler anunció la interrupción del envío de material militar a España. Entre republicanos y nacionales se hicieron en los días siguientes tibias propuestas para establecer las condiciones de una paz negociada que finalmente Franco se negó a aceptar. Por su lado, Negrín, ante la presión de la Sociedad de Naciones, anunció que los combatientes extranjeros, esto es, las brigadas internacionales de voluntarios que defendían a la República, se retirarían de España. El 3 de octubre se creó en la Sociedad de Naciones una comisión para controlar la evacuación de las brigadas internacionales del suelo español. Al día siguiente, los combatientes voluntarios abandonaron sus puestos en los distintos frentes, aunque más de 2000 se negaron a dejar España y combatieron hasta el último día. El 30 de octubre, los franquistas lanzaron la séptima y definitiva ofensiva contra un ejército republicano agotado. Su jefe, el teniente coronel Juan Modesto, resolvió el día 7 de noviembre el repliegue hacia la otra margen del río Ebro. El 16 de noviembre de 1938, mientras las brigadas internacionales eran despedidas en Barcelona por Negrín y Dolores Ibarruri, la Pasionaria, las últimas tropas nacionales pasaron por Flix y Ascó, postreros bastiones estratégicos del Frente Republicano. Al terminar la batalla del Ebro, en noviembre de 1938, la situación en Cataluña es dramática en todos los sentidos. Es decir, la retaguardia está absolutamente desmoralizada, porque después de 3 años largos de guerra, el hambre, los bombardeos, ya forman parte de la vida cotidiana, el aluvión de refugiados del resto de la zona republicana durante los 2 años largos de guerra, pues agrava esta situación, y militarmente, al finalizar la batalla del Ebro, el ejército republicano en Cataluña pues es un ejército absolutamente vencido, sin armamento y con graves problemas para cubrir las bajas de la batalla del Ebro, porque Cataluña estaba aislada del resto de la zona republicana y precisamente para poder organizar el ejército que hizo la batalla del Ebro había ya exprimido al máximo la población civil. En la batalla del Ebro una parte de los soldados tenían entre 17 y 18 años, ¿no? El fin de la prolongada batalla arrojó un balance de más de 100.000 bajas. Ambos ejércitos quedaron desgastados. La situación del sector republicano era tan desesperada que el 25 de noviembre el gobierno hizo un llamamiento a los países extranjeros para que, a pesar del pacto de no intervención, enviaran víveres. Mientras tanto, las fuerzas de Franco recibieron la ayuda incondicional de sus aliados alemanes e italianos y pudieron reponer efectivos aéreos y de artillería.
La ayuda que recibe la República es una ayuda entrecortada. Aquí van los aviones soviéticos, pero pueden hundir el barco en el Mediterráneo. Bueno, se envían por el Ártico a Francia, pero en función de la coyuntura política francesa, a lo mejor está cerrada la frontera y no pueden pasar. De modo que las armas que llegan a la República, siempre en menor número, pues llegan en función de circunstancias políticas. Las armas que llegan de Italia llegan en función de las necesidades militares concretas del momento. Y esto es importantísimo. Esto es como tener, diríamos, o sea, toda la potencia militar de un país al servicio. Hemos perdido 4 aviones, necesitamos 4 aviones, bueno, mañana salen. Después de esta batalla hemos consumido tal material, hablamos hasta de balas, no ya solamente de tanques, aviones, ametralladoras, etc. Incluso munición. Bueno, pues mañana salen. Es decir, que eso es muy importante porque es una ayuda militar que funciona por consideraciones y necesidades estrictamente militares del momento. Esto es lo que da una superioridad terrible y que hace fundamental y decisiva la ayuda italiana, también la alemana, a Franco. Desde su cuartel general de Zaragoza, Franco dio el 23 de diciembre la orden de iniciar las operaciones para la ofensiva sobre Cataluña. Las divisiones nacionales, con más de 300.000 soldados bien equipados y con apoyo de la aviación, de las divisiones italianas mecanizadas y con grandes medios de movilidad, rompieron el frente republicano, que quedó dividido con el ejército del Este al norte y el ejército del Ebro al sur. Cuando uno lee las memorias de los soldados, como la aviación republicana fue cada vez inferior, pues eso de los soldados en el Ebro, no ver su aviación, y eso no quiere decir que los pilotos republicanos no lucharan al máximo, y en cambio la aviación fascista, franquista, machacarlos permanentemente. También causa al propio soldado en primera línea de desmovilización. Los otros te machacan y los tuyos no los ves, ¿no? Y eso fue una constante en el frente y en la retaguardia. El 26 de diciembre, Negrín volvió a abogar por un acuerdo mediado entre los dos bandos, pero las tropas de Franco siguieron avanzando. El 28 de diciembre, Balaguer fue cercado por los nacionales. Con más tesón que medios, los republicanos combatieron fuertemente en diferentes puntos del frente y logran frenar la embestida franquista por unos días. El 4 de enero, agotadas sus fuerzas, se vieron obligados a retroceder. No obstante, para distraer a las fuerzas franquistas y dilatar la resistencia de Cataluña, el Estado Mayor republicano organizó diversas contraofensivas limitadas en medios y objetivos en Córdoba y Extremadura. No tuvieron un alcance importante, y las fuerzas nacionales de las zonas afectadas se bastaron para mantener aquellos frentes sin variaciones sustanciales. En esos últimos días, en un pueblecito que se llama Pont de Molins, en Gerona, en un paraje que se llama Can 13, de ese pueblo de Pont de Molins, pues allí son asesinadas 40 personas y entre ellas está el obispo Polanco, al parecer por algunos incontrolados de ese ejército republicano que imagino que en un momento de ira, en esa derrota que sufrían, pues se dedicaron a cometer esas fechorías. El 14 de enero de 1939, el gobierno francés autorizó la apertura de las fronteras para permitir la entrada de material bélico de origen ruso que se encontraba retenido en diversas localidades fronterizas desde hacía más de 5 meses. Simultáneamente, el gobierno republicano llamó a filas a las quintas de 1919, 1920 y 1921 con el objetivo de fortalecer su ejército. Pero ya sería tarde para detener a los franquistas. El 21 de enero, Negrín decretaría la movilización de hombres y mujeres entre 17 y 55 años para defender Barcelona. El éxodo de la población bloquearía las carreteras que se dirigían a Francia durante varios días.
Solo faltaba que las tropas nacionales llegaran a Cataluña. El final era inminente. En el próximo capítulo, ofensiva sobre Cataluña. La República está aislada internacionalmente. Comienza el mayor éxodo de refugiados en la historia de España. El gobierno republicano se exilia en Francia y Barcelona es ocupada por las tropas nacionales.